histología, cuando vean histología del sistema muscular, pero anatómicamente nosotros la vamos a ver desde una vista funcional, si queremos denominarla así, ¿ok? De una vista funcional, ¿ya? Para esto tenemos que tener ciertas generalidades que el Guyton te explica que el cuerpo humano está compuesto alrededor del 40% del músculo esquelético, o sea, el cuerpo del músculo, el total del músculo que tiene el cuerpo humano, el 40% es músculo esquelético y el 10% varía entre lo que es el músculo liso y el músculo cardíaco. Acordémonos que el músculo esquelético es el tipo de músculo el cual tiene estrías y al mismo tiempo es voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tipo de músculo que tú puedes controlar, es un tipo de tejido el cual tú puedes lograr o puedes manejar la contracción y la fuerza de la contracción, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos al músculo esquelético. El músculo liso es un músculo involuntario, es un músculo autónomo, automático, y se encuentra generalmente en las vísceras y vasos sanguíneos, como por ejemplo el músculo que se encuentra en el estómago, en el esófago, en los intestinos, en ciertos conductos salivales, en ciertos conductos sudorípados. Entonces, es un tipo de músculo el cual contrae, pero no lo puedes controlar porque es autónomo, es automático. O sea, tú no puedes decirle al estómago, contráete, ¿ok? Asimismo, estudiamos algo que nosotros denominamos como sarcolema, ¿ya? El sarcolema es aquí tenemos esta imagen que está aquí, ¿ok? En la cual ustedes se pueden dar cuenta que el músculo como tal se divide en algo que lo cubre, una especie de tejido, una especie de fibra, lo cual nosotros denominamos sarcolema. El sarcolema es ese tejido conectivo que va a recubrir la parte afuera del músculo, ¿ok? Y si se dan cuenta, el músculo es como un tubo cilíndrico, el cual se compone por varias miofibrillas, ¿ok? Que ya la vamos a estudiar cada una de estas, ¿ok? Pero el sarcolema es una fina membrana que envuelve una fibra musculoesquelética, ¿ok? Eso es con respecto al sarcolema, no confundir el sarcolema con el sarcoplasma, con el retículo sarcoplásmico y con lo que es el sarcómero. Son cuatro cosas muy diferentes. El sarcolema no es nada más que la capa que recubre la fibra muscular, nada más, ¿ok? Solo apréndanse eso hasta ahora. ¿Qué es el sarcolema? Una fibra, es una capa fina, es una capa fina que recubre lo que es la fibra muscular, ¿ok? Este, si seguimos hablando de las generalidades del músculo desde una vista funcional, hablamos también de que está formado por polisacáridos que contienen numerosas fibrillas de colágenos. O sea, respecto a lo que es el sarcolema y al mismo tiempo lo que corresponde a lo que es el músculo, porque el músculo no es nada más que, ¿qué cosa? Que es un tejido compuesto por polisacáridos. ¿Qué son polisacáridos? Son proteínas, ¿ok? Que contienen numerosas fibrillas de colágeno, ¿ok? Colágeno que prácticamente ustedes van a estudiar en histología, que es el tejido de sostén número uno de todo el cuerpo humano. Entonces, a eso hacemos referencia con respecto a que está compuesta por fibras de colágeno, ¿no? Seguimos en las generalidades y hablamos ahora de las miofibrillas. Las miofibrillas son cada una de estas fibras que son responsables de la contracción muscular como tal, ¿ok? Y te explica que cada miofibrilla está formada por filamentos de actina y miosina, filamentos encargados de la contracción muscular como tal. Gracias a la actina y la miosina es lo que le da el aspecto fibroso también a lo que es el músculo, perdón, el aspecto estriado, por eso que se denomina el músculo estriado esquelético o músculo estriado cardíaco, porque ambos músculos van a tener estos dos filamentos. ¿Ok? Datos irrelevantes, pero que igual se los pongo por si acaso, es que la miofibrilla, es decir, cada una de estas fibras, que corresponde a lo que es el tejido o la fibra muscular, tiene un alrededor de 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina. ¿Ok? Cada una de estas fibras, cada uno de estos cilindros más chiquitos, que son los encargados de la contracción y el movimiento, tienen alrededor de 1500 miofibrillas de miosina y 3000 fibrillas de actina. ¿Ok? Y también nosotros vamos a escuchar mucho el término del filamento grueso, el filamento fino, el cual el filamento grueso es la miosina y el filamento actino es perdón, y el filamento fino es la actina. ¿Ok? Cuando nosotros escuchemos que en la miofibrilla, sí, que está compuesto por filamentos gruesos y filamentos finos, no es nada más que filamentos de miosina y filamentos de actina. ¿Ok? Hasta ahora, chicos, ¿todo claro? ¿O alguna pregunta? ¿O sí, todo claro? Todo claro. Ok. Entonces, se metió Ken. Hola, Ken, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, ahora.
Hola, con vos. respecto, ahora, con respecto a lo que es las generalidades del epitelio muscular, seguimos en las generalidades, todavía no tocamos nada de lo que es, este, den un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Continuando con la clase, seguimos en las generalidades. Ahora, nosotros vamos a estudiar algo que dentro de las miofibrillas, que cada una de estas, hay algo que se denomina sarcómero. El sarcómero es la parte funcional de, de lo que son las miofibrillas y es lo que le va a dar también al mismo tiempo la contracción muscular de lo que son esas miofibrillas. Entonces, cada una de estas sarcómeros, que es lo que tenemos aquí en esta imagen, va a estar compuesto por un filamento de actina y por filamentos de miosina, como habíamos estudiado, ¿no? 1500 de miosina, 3000 de actina, ¿no? Entonces, cada uno de estos es el sarcómero. Entonces, todas van del sarcómero, nosotros estudiaremos que si lo vemos en una vista microscopio electrónico, bueno, aquí no puso una imagen, se va a ver cierta zona más oscura y ciertas zonas más claras. Eso es algo que lo van a ver más en histología, pero igual se lo voy a mencionar porque como es generalidad y como es el Guyton, a veces van a escuchar que el sarcómero tiene bandas claras y bandas oscuras y eso, no, y eso corresponde a que las bandas claras son las que contienen los filamentos de actina y al mismo tiempo se denominan bandas así. Que si se dan cuenta, si lo vamos, vemos un punto del sarcómero, la banda I es prácticamente solo la zona en la cual se ve la actina, que es lo azul, si se dan cuenta. Si ven, acá en esta imagen leemos ahí, la banda I es solamente la zona en la cual se predispone lo que es, ¿qué cosa? Las bandas o los filamentos de actina. Y lo que es la zona oscura, la banda oscura contiene filamentos de miosinas que se sobredisponen a lo que es la banda de actina. Si se dan cuenta, toda la banda A, ¿ok? Esta banda A, si se dan cuenta, corresponde a lo que es tanto los filamentos de actina como los filamentos de miosina. Los filamentos de miosina son esos rosaditos y los de actina son esos azulitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se denomina bandas claras? Es porque son atrayentes a la luz, entonces literalmente se ven blanco, se ve claro, y lo otro se ve oscuro. O sea, por eso se denomina bandas claras y bandas oscuras. Eso es más viéndole una vista característico, viéndole una vista microscópica, electrónica, pero funcionalmente nos sobra y nos falta. Al final no es una información que nos vaya a servir para saber cómo se contrae, pero igual se las dejo, se las doy porque, vuelvo y repito, a veces van a escuchar el término banda clara y banda oscura. Entonces, para que entiendan un poquito, ¿no? La banda clara, que es la zona en la que se predispone netamente la actina, mientras que la banda oscura es cuando se sobrepone la actina con la miosina y bueno, eso genera unas zonas oscuras que no va a ser atrayente a la luz no va a pasar también y eso ocurre que se ve oscuro, ¿ok? También tenemos algo que se denomina la línea M, que es justamente la línea central, y la línea M es hacia donde se van a mover los filamentos, el sarcómero, ¿ok? El sarcómero ya estudiaremos en una diapositiva que mide alrededor de 2 micrómetros, pero en el momento de la contracción el sarcómero se aplaza hacia la línea M. Eso ocasiona que la contracción como tal, eso hace que la fibra que antes era larga se contraiga, se haga más pequeña y así el músculo ejerce su acción. Y por eso lo tenemos más adelante. Seguimos en las generalidades y miren, aquí tenemos otra cosa más que no te nombro. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos, miren, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Los filamentos de miosina son mucho más grandes, son más pesados, mientras que los filamentos actinos se denomina el filamento fino, como lo estamos estudiando, ¿no? Miosina, filamento grueso, actina, filamento fino, ¿no? Y miren que tenemos una proteína que está entre lo que es entre lo que es ambos filamentos, ¿no? Entre lo que es los filamentos de actina y entre lo que es los filamentos de miosina. ¿Ok? Para eso tenemos que darnos cuenta de algo. Este es un sarcómero, ¿ya? ¿Cuáles son los límites del sarcómero? Un sarcómero va de un disco Z a otro disco Z. ¿Qué es un disco Z? Son los discos que unen a los, son, perdón, son los discos que se predisponen los límites del sarcómero.
Es decir, que un sarcómero va de una banda Z, o de un disco Z a otro disco Z. Son proteínas, literalmente. Esos discos Z son los que ocasionan que los músculos se vean estriados como tal, ¿ok? Entonces, imagínense que un tejido, una fibra muscular tiene millones y millones de estos sarcómeros, porque va de disco Z, disco Z, disco Z, disco Z. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que es la contracción muscular, nosotros estudiamos el sarcómero, cuál es la unidad funcional contráctil del músculo, y el sarcómero va de banda Z o disco Z a otro disco Z. Entonces, si se dan cuenta, esta proteína que es la titina, que es la que tenemos aquí, ¿ok? Se ancla del disco Z a la miosina y también ancla la actina. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? La titina mantiene en su lugar los filamentos de actina y la miosina. ¿Cómo lo mantiene en su lugar? Anclándolos a los discos Z, por así decirlo. ¿Ok? Estas proteínas son elásticas y actúan como armazón que mantiene la posición de los filamentos de miosina y de actina durante la contracción muscular. Este filamento de titina puede tanto contraerse como puede alargarse durante la contracción muscular o durante la relajación muscular. Datos importantes y bueno, datos para mí totalmente irrelevantes, pero que lo dice el Guyton, es que creo yo que este, ay, espérense, me, me olvidé, me olvidé el número exacto. Ya me acordé. A ver, ya. Que la titina es la proteína más pesada de relación al cuerpo humano. Pesa alrededor de 3 millones. El Guyton solo te dice 3 millones, pero me acuerdo que en misiones pasadas te decían que eran 3 millones de kilodaltons. ¿Ok? Porque esta proteína se las pesa 5 kilodaltons. ¿Ok? Entonces pesa alrededor de 3 millones de kilodaltons. Me puedo estar confundiendo, me puedo estar equivocando, así que pilas con eso. Pero lo importante que tienen que sepan es que el dato irrelevante es que, bueno, o sea, para mí es irrelevante porque eso no actúa, eso no tiene nada, eso no te modifica la contracción, o sea, el entender cómo se contrae el músculo, pero el libro lo dice. Es la proteína más pesada en relación al cuerpo humano molecularmente, eso. Es la más pesada molecularmente, entonces, bueno, ya, ¿ok? No es la más grande, es la más pesada. Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? La titina. ¿Ok? Me acuerdo que en anteriores ediciones hablaban también de la nebulina y otras proteínas más, pero bueno, ya eso como no lo dice la actual edición, solo te ve la titina, no vamos con la titina. Función de la titina, proteína elástica que mantiene fijado como una especie de armazón a los filamentos de miosina y actina con los discos Z. ¿Ok? Eso es con respecto, te decimos las generalidades, todavía no tocamos nada de la contracción muscular, pero quisiera preguntarle, chicos, ¿alguna pregunta o todo claro con respecto a eso? ¿O todo claro, chicos? Todo claro, sí, todo claro. Ok, listo. Ahora, cuando estudiamos el sarcómero, nosotros vamos a estudiar que entre ambas bandas, si se dan cuenta, hay espacios entre ambas bandas, ¿no? Entre las bandas I y la banda A, o entre los filamentos de actina y miosina hay espacios, ¿no? Estos espacios van a tener una especie de líquido, ¿ok? Una especie de líquido, a lo cual se denomina sarcoplasma, ¿ok? Si ustedes lo quieren ver de una manera más bonita y más gráfica, imagínense que esta fuera una célula y el citoplasma de la célula muscular se denomina sarcoplasma, ¿no? En el sarcoplasma va a estar inmerso mitocondria, los organelos, proteínas del músculo, ¿ok? Y nosotros tenemos una vista de microscopía electrónica. ¿Ok? El sarcoplasma serían los espacios, pero hay algo importante que entre ambos sarcómeros, es decir, entre ambas unidades funcionales musculares, va a haber un pequeño engrosamiento y pequeñas cisternas, que es lo que está en flecha, que son chiquititas, denominado retículo sarcoplásmico. ¿Ok? No confundir el sarcoplasma con el retículo sarcoplásmico. El sarcoplasma no es nada más que cosa, que prácticamente el líquido, un líquido lleno de proteínas, de organelas, literalmente como el citoplasma, pero el músculo. ¿Ok? El sarcómero. Pero el retículo sarcoplásmico es una estructura como especie de almacén, como una especie no sé cómo denominarlo,
de cisterna, es como una cisterna en otras palabras, es una cisterna en la cual va a servir como punto de almacén para el calcio. Es importantísimo el retículo sarcoplásmico para la contracción muscular. Ya lo estudiaremos mejor en la transmisión neuromuscular, pero ya se darán cuenta que el retículo sarcoplásmico no es nada más que como una especie de cisterna que hay en el sarcoplasma y entre los sarcómeros, el cual va a servir para almacenar calcio, que va a servir para la contracción muscular, ¿ok? Entonces, ya teniendo, ya sabiendo la generalidad de la miosina, de la actina, de cómo se compone el sarcómero, de cuáles son las bandas oscuras, que en la línea M es donde el músculo, donde las fibras van a dirigirse para la contracción muscular. ¿Ya podemos hablar de la contracción muscular? No, porque ¿qué nos falta? Nos falta hablar, bueno, ya, bueno, ya esta generalidad se la voy a decir dentro de la contracción muscular, ¿ok? Ay, horrendo fail, me confundí la diapositiva, pensé que la tenía ordenada de otra manera. Pero bueno, eso es con respecto a la generalidad, eso es para poder entender cómo se compone la fibra muscular dentro de lo que es, viéndolo de un punto de vista funcional, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a lo que te dice el libro. Bueno, todo esto te dice el libro, pero vámonos ahora sí al mecanismo general de contracción muscular, es decir, cómo se contrae el músculo, porque no es solamente que tú mandas una señal y pum, el músculo se mueve. Entonces el libro te manda todos estos pasos. Aquí es donde te das cuenta que el libro, no sé, yo siento que te lo explica al revés. Porque miren, esto sí te lo voy a leer, pero ya lo van a entender mil veces mejor cuando estudiemos cada uno de estos aspectos, ¿no? Te dice. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. Lo que hemos estudiado hasta ahora con respecto al potencial de acción. ¿Potencial de acción qué es? Es el verdadero mensaje corporal, el verdadero mensaje que manda el cuerpo humano para ejercer una función. Si tú quieres contraer el músculo, ¿cómo lo hace? A través del potencial de acción. Es el verdadero mensajero para emitir funciones. En cada terminal nerviosa se secreta una cantidad pequeña de neurotransmisor acetilcolina. Ahí donde ustedes se quedan como tipo, ¿qué chote es la acetilcolina? O sea, hasta ahora hemos hablado solamente de miosina, hemos hablado de actina, hemos hablado de bandas, hemos hablado de sarcoplasma, hemos hablado del calcio. No hemos hablado nada de la acetilcolina. ¿Ok? Es por eso que yo digo, esto debería ser primero transmisión neuromuscular y después contracción muscular, porque cuando ustedes estudian transmisión neuromuscular van a entender qué chota es esto, ¿ok? Pero para que entiendan algo, es que alrededor del cuerpo humano, el cuerpo humano funciona de dos maneras, o potenciales de acción del sistema nervioso, o a través del sistema endocrino, o a través de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son proteínas, las cuales, como su mismo nombre lo dice, neurotransmisores, van a transmitir un mensaje neuronal. Tenemos la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, lo que es también la GABA, lo que es también la dopamina, etcétera. O sea, si se dan cuenta, hay varios neurotransmisores que van a emitir una función. En este caso, la acetilcolina es clave para hacer la contracción muscular, ¿ok? Por eso que el libro lo dice. Dos, se libera en cada terminal un poquito, se secreta algo de acetilcolina. Tres, la acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana. ¿Esto que dónde la vamos a ver? La vamos a ver en transmisión neuromuscular. Entonces, cuando ustedes van a ver contracción muscular y leen esto, no van a entender nada, porque hasta ahora, si se dan cuenta, lo que han leído hasta este punto no te habla nada de botón sináptico, no te habla nada de terminal nerviosa, no te habla nada de acetilcolina, no te habla nada de canales de, de cationes, pero bueno, al menos yo siento que esta clase, vuelvo a repito, deberá ser primero transmisión neuromuscular, después contracción muscular, pero se las voy a dar como dice el libro para... Bueno, vamos a seguir leyendo. 4. La apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones de sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Esta acción provoca una despolarización local que a su vez conduce a la apertura de los canales de sodio activados por voltaje que inicia un potencial de acción en la membrana. Seguimos hablando de transmisión neuromuscular, por si acaso. 5. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular de la misma manera para que los potenciales de acción viajen a lo largo de las membranas de las fibras nerviosas. Seguimos hablando de literalmente transmisión neuromuscular. El potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de la que sea el potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones de calcio que se han almacenado en el interior de ese retículo. Ahí recién vamos a hablar de contracción muscular. Si se dan cuenta, ocurre un sinfín de potenciales de acción y de cambios afuera de la célula muscular para que a la final llegue el mensaje adentro de la célula. ¿A dónde? Al retículo sarcoplásmico. ¿Qué era el retículo sarcoplásmico? Los botones que estaban aquí, el cual tenían calcio. El calcio lo liberan hacia el músculo
hacia lo que es el sarcoplasma. ¿Qué es el sarcoplasma? El citoplasma y la fibra muscular, ¿no? Y esos iones de calcio van a iniciar la fuerza de atracción entre los filamentos actina y miosina. ¿Hacia dónde se atraían? ¿Alguien se acuerda? Hacia qué línea? ¿Hacia qué banda se atraían los filamentos? ¿Hacia qué línea era? Que estaba justamente en medio del sarcómero. ¿Alguien se acuerda? La La línea línea M. M. Exacto, la línea M. Entonces, una vez que se libera el calcio, se atrae los filamentos a esa línea M, haciendo que se deslicen uno sobre otro en sentido longitudinal, lo que constituye el proceso contráctil. 8. Después de una fracción de segundo, los iones de calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplasmático por una bomba de calcio de membrana y permanecen almacenados en el retículo hasta que llegue un nuevo potencial de acción muscular. Esta retirada de los iones de calcio de la fibrofibrilla hace que se hace la contracción muscular. En otras palabras, chicos, ¿qué quiere explicarte todo esto? Aparte de los 6 primeros puntos que no van a entender porque todavía no ven transmisión neuromuscular. Pues lo repito, debería primero enseñar esta transmisión neuromuscular, pero voy a seguir sus sílabos. Así que voy a seguir con lo que dice contracción muscular. Pero lo que te habla aquí es que va a haber un punto en el cual una señal tiene que llegar al retículo sarcoplásmico para que éste libere el calcio, el sarcoplasma. El calcio ejecuta su función de contracción, ya estaremos cómo el calcio ejecuta su contracción, ¿ok? Y después de segundos de contracción, ¿qué es lo que hace? Se bombea el calcio a través de una bomba de calcio, de nuevo a lo que es el retículo sarcoplásmico. Es decir, tú sacas el calcio del retículo sarcoplasmico. ¿Para qué, Carlos? Para que haya la contracción, se termine la contracción. ¿Cómo detienes la contracción? Si el calcio lo estimulaba, saco el calcio que lo estimula, sacas el calcio, lo vuelves a meter dentro de la casita y la contracción cesa, paraliza. En otras palabras, ¿qué es lo importante de la contracción muscular? Aparte de la acetilcolina, que ya la vamos a estudiar, es el calcio, ¿ok? El calcio. Uy, qué tiro, ¿por qué? Ay, soy un pendejo. Ay, perdón. Ay, se me escapó la mala palabra. Pero es que se me desconectó la computadora. Bueno, ya. Ok, entonces, 50% de todos estos 8 párrafos no entendieron, pero entendieron la parte del calcio que es liberado por el retículo sarcoplásmico al sarcoplasma y que el calcio ejecuta la función de contracción y después de la contracción retira el calcio para lo que es la relajación muscular. ¿Se entendió eso a grosso modo o no se entendió eso? Sí. Ok. Oigan, ¿cuál es la última edición de los CTOs 214? Chao. Eso es gastro. Bueno, ya. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, todo claro, sí. Los demás chicos pueden poner Sí, un sí, a visto. grosso modo. Sí, sí. Ok, listo. Ceci. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya. Oli. ¿Cómo estás? Ahora sí, sigamos. Ahora vámonos a este embotellamiento de fibras, ¿ok? Miren cómo se ve el músculo del sarcómero cuando está relajado y cuando está contraído, ¿no? Miren cómo, bueno, esta imagen como que no ayuda tanto, pero miren cómo las fibras musculares, los sarcómeros se acortan. Pueden darse cuenta que los 3 sarcómeros, porque los 3 son sarcómeros, como que se acortan. ¿Por qué? Porque van hacia el medio, se acortan, ¿ok? Pero creo que por aquí tengo la imagen. Bueno, el sarcómero tiene una longitud alrededor de 2 micrómetros, ¿ok? Y se pueden llegar a cortar hasta 0,5 micrómetros. Eso no te lo dice el Guyton, pero te lo dice otro libro, pero la longitud del sarcómero es de 2 micrómetros. Cuando se contrae puede llegar hasta 0,5 de longitud, es decir, se achican demasiado para la contracción muscular. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener estas dos imágenes de acá y vamos a estudiar ahora cómo se componen los dos filamentos, las dos miofibrillas, que son las que le van a dar la contracción muscular al músculo, valga la redundancia. Y hablemos ahora de la miosina. La miosina va a estar constituida por 6 proteínas o 6 cadenas de miosina, la cual van a ser 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. ¿Ok? Las 2 cadenas pesadas son estas, que están constituidas ¿por qué? Están constituidos por la proteína de la miosina. ¿Ok? A través de constituida por miosina. El libro te dice un número de cuántos miles y millones. Vuelvo a repetir, a mí me parece totalmente irrelevante con relación a lo que es la función. Así que lo que tienen que saber es que forma 2 cadenas pesadas. Pero esto sí es importante. Y es que a la sección que justamente dice contraído, no me puedes cargar en PDF en GoodNotes para poder rayar, pero que dice contraído, va a ser parte de lo que es la cola.
¿Ya por qué? Porque la miocina va a tener una cola, una cabeza y por así decirlo un cuerpo, ¿ya? La cola son estas dos cadenas pesadas que se van a empezar a enrollar con lo que viene a ser en forma de hélice, ¿ya? En una forma de doble hélice. Entonces van a formar las dos cadenas pesadas se van a enrollar y van a formar una cola. Y al final de la miofibrilla va a haber un punto en el cual estas colas se van a como que separar y van a irse en dos polos formando dos cabezas, si se dan cuenta, ¿ok? Esas dos cabezas. Y las otras cadenas ligeras, porque yo les dije que la miocina se componía de ¿qué? De dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Van a ir dos cadenas ligeras a cada cabeza. Ahora ustedes me dirán, Carlos, ¿por qué es importante lo de la cadena pesada y lo de la cadena ligera? La cadena pesada prácticamente es la que le va a dar su cola, que es la que lo va a unir, y ya verán en el sarcómero, y su cabeza es la que va a hacer lo que es el efecto de cremallera, la teoría de cremallera, y también lo que va a hacer el golpe, y lo que va a hacer la contracción muscular, que lo veremos en golpe de poder, ¿ok? Pero eso ya un poquito más adelante. O sea, ahorita solo estamos estudiando la fibrilla en general, ¿ok? Entonces, ¿cómo se compone la cadena de miocina? Se compone por o a seis moléculas. Dos moléculas pesadas, que son las dos cadenas pesadas que se van a enrollar en forma de hélice para formar lo que es la cola, y después las dos cabezas, y las cuatro cadenas ligeras, que son moléculas ligeras que se van a unir a ambas cabezas. ¿Por qué se unen a las cabezas? Para que puedan controlar la contracción muscular a través de la miocina. ¿Ok? Es como que si fuera una especie de controlador de las cabecitas de esas miocinas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante las cadenas ligeras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a ayudar a lo que es la contracción muscular. Las cadenas ligeras ayudan a controlar la función de la cabeza durante la contracción, ¿ok? Porque ya se darán cuenta que la cabeza tiene que subir y bajar para hacer lo que es la contracción muscular en un momento, ¿ok? Entonces, así se predispone la estructura de lo que es la miocina, ¿ok? ¿Quedó claro cómo se compone la estructura de la miocina? Bueno, ahí ya con respecto a más datos, ahí te va a hablar de que la miocina tiene un peso molecular aproximado de 480.000 kilodaltons, casi mismo, sus dos cadenas pesadas tienen un peso alrededor de 200.000 kilodaltons, mientras que las cuatro cadenas ligeras, cada una va a tener un peso de 40 kilodaltons. O sea, vuelvo a repito, para mí, que está compuesta por polisacáridos, polipéptidos, es decir, ya sabíamos que eran una cadena de proteínas. O sea, el libro te lo repite, es polipéptido, una cadena polipeptídicas, fibras llenas de proteínas, eso es algo que ya sabíamos, pero bueno, igual el libro te lo menciona como que como que muy técnico, pero es lo mismo, prácticamente, que es la miocina, es un filamento que se dispone en dos cadenas pesadas que forman la cola, a un punto, estas dos cadenas se van en ambos polos, forman sus cabezas, el cuerpo que es la unión entre la cabeza y la cola y la miocina, y las otras cuatro cadenas ligeras, ¿qué van a hacer? Van a ir dos a una cabeza, dos a la otra, y su función, ¿cuál va a ser? Ayudar a controlar la función de las cabezas durante la contracción muscular, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o todo claro, o para seguir, o no, o sí o no. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Ok? Bueno, ya. Entonces, de aquí hablamos ahora sobre los filamentos actinos. Ah, no, esperen, seguimos aquí, perdón. Algo importante es que acordémonos que las colas se van a empezar a unir en ambos lados de cada filamento de miocina, justamente alrededor de la línea M, y van a formar lo que se denominan las bisagras, ¿ok? Las bisagras, ¿ok? Que es prácticamente la unión entre todas las colas de miocina que forman prácticamente justamente alrededor de la línea M, una especie de zona libre en donde van a estar ancladas todas las cadenas de miocina, ¿ok? ¿Por qué se denomina bisagra? Porque prácticamente eso es como si fuera una bisagra, ¿no? Se contrae hacia ahí, hacia ese punto se acerca lo que es la contracción. Ahora se darán cuenta que hay cabezas de la miocina las cuales están
unas alojadas o unas en relación a los filamentos de actina, que es lo que tenemos acá arriba, y otras que están en el polo opuesto. ¿Ok? Estas cabezas de miosina que están en el polo opuesto se denominan puentes cruzados. Y sí va a servir para la contracción muscular, pero más importante son los filamentos que tienen relación con respecto a lo que es la actina. ¿Ok? Las cabezas que están con respecto a la actina. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a la actina. Oh, Una preguntita. este, sí, dime, Ceci. Entonces, dices que la cabeza, ¿puedes poner otra imagen? Ya, las cabezas que se unen al punto de unión de la actina cumplen una función a diferencia de las otras cabezas que están en el polo opuesto. ¿Qué, los puentes cruzados? Ajá, sí, sí, sí. Sí, prácticamente sí. Es más, cuando ahí el libro te dice que cuando los brazos y la cabeza se protruyen o van hacia el polo opuesto, se denomina puente cruzado y que cada puente cruzado es más flexible. Este, nada más. O sea, prácticamente son las cabezas que están al otro lado. O sea, literalmente es eso. Las cabezas y que están al otro lado. Esos son los puentes cruzados. Y Literalmente es eso. esas no se unen a la actina. No, esas partes, déjame ver si aquí tengo otra foto en la que se puede ver mejor. Ya. Si te das cuenta, por ejemplo, en el filamento aquí en el filamento aquí, bueno, en esta imagen se logra ver, pero va a haber ciertas cabezas las cuales no van a estar unidos a la actina, ¿ok? Algunos sí se van a unir en la porción inferior o la actina que está abajo, ¿ya? Pero algunas no. Entonces esos son los famosos puentes cruzados. Ahora, esos puentes cruzados igualmente van a servir para la contracción muscular. Sí, ¿ok? ¿Se van a unir a la actina? Para responder a tu pregunta, sí, algunos se van a unir a la actina. Pero prácticamente el libro te los menciona que las cabezas que están en el otro lado y que son más flexibles y están relacionados lateralmente a lo que es las otras cabezas se denominan puentes cruzados, ¿ok? Pero sí, sí se unen a la actina y sí sirven para la contracción muscular, pero su Ok, principal función son las otras cabezas, ¿ok? listo. Ya. Ujú, sí, ya. Mejor, porque creo que en antes de anotar como que no se unían. O sea, sí se unen a la actina, sí te ayudan a la contracción muscular, ¿ok? Pero el libro te indica que igualmente son más flexibles y que son los que están contrario o lateralmente a las otras cabezas, puentes cruzados, ¿ok? Pero de ahí la relevancia de la contracción muscular sigue teniendo exactamente la misma mecánica, ¿ok? Que todavía no toco ese tema de cómo se contrae el músculo, todavía sigo en las generalidades de cada fibra. Ok, pero bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna queja, insulto, reclamo? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O todo bien? Sí, Todo ¿no? bien. Ok, listo. Ahora, vámonos con la actina. La actina es más bonita, la actina es mucho más chévere. Ok. La actina, como se dan cuenta, es el filamento más fino, ¿no? Lo que estudiábamos aquí en el sarcómero. Ok. Y la actina va a predisponerse por, primero que nada, filamentos de actina compuestas en doble hélice, como si fueran las cadenas pesadas de miosina, claramente, ¿ok? Este, uy, ¿qué pasó? Poniendo aquí. Como nos damos cuenta, lo verdecito es los filamentos de actina. Uy, esperen, hay un comentario en el chat, esas vos las conozco. Bueno, volviendo al tema. Este, Estos puntos verdes son los filamentos de actina y ahí es que el libro te indica algo de que se predispone o se compone por lo que se denomina F/actina, ¿ok? Y también el libro te indica que hay algo que se denomina G/actina, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se lo explico de mejor manera? Miren, cada una de esas bolitas es lo que se denomina como actina globular, ¿ok? Actina globular, por eso es actina G. Y la unión de esas proteínas G de actina o los actinas globulares van a hacer una fibra más larga. Entonces, como tal, cuando ustedes ven el término actina G,
hace referencia a cada una de estas bolitas verdes. Pero cuando ustedes lean el término F-actina o actina filamentosa, hace referencia ya a todo el filamento actina. Entonces, en otras palabras, la actina G, la unión de ambas actinas G forman ¿qué cosa? A la actina F, a los filamentos actina. Ya por eso se denomina filamentos actina, F/actina. ¿Ok? Y estas dos filamentos actina se van a cruzar en doble hélice para ya formar como tal lo que es el filamento actina propiamente dicho. ¿Ok? No sé si quedó claro eso o tienen alguna pregunta o no me llegan a notar bien o se enredaron o todo claro. ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Ahora, cada filamento G de actina, perdón, cada glóbulo de actina, cada actina G, si cada una de estas bolitas va a tener un punto que se denomina el sitio de unión de la actina para la cabeza de la miosina. En cada uno de estos puntos, la miosina, la cabeza va a unirse para hacer la contracción muscular, para hacer lo que es el golpe de poder. ¿Ok? El cual nosotros aquí donde empezamos a hablar un poco más de qué se compone el filamento actino. ¿Ok? El filamento actino va a estar acompañado de otras proteínas, como lo es la tropomiosina y las troponinas. ¿Ok? La tropomiosina es una fibra de proteína, la cual va a tapar estos sitios de unión. ¿Ok? Eso sirve para la relajación muscular. ¿Por qué? Porque si tenemos un sitio en donde se une la cabeza para que ocurra la contracción, existe una proteína que los tapa. Entonces, si tú tapas esos sitios, por más que la cabeza de miocina suba para intentar unirse a lo que es la, estas proteínas para hacer la contracción muscular, como están tapadas, no existe contracción. Ya, entonces esa es la función de la tropomiosina. Literalmente tapar los sitios de unión que se encuentran en la actina G para que se evite la contracción muscular. Es decir, en otras palabras, sirve para lo que es la relajación muscular. Y de ahí tenemos lo que son las famosas troponinas, que son proteínas las cuales van a estar ancladas al filamento. Tenemos tres tipos de troponinas, la troponina C, la troponina I y la troponina A. ¿Ok? Yo me las aprendí de esta manera, pero el libro te lo indica de otra manera. El libro te indica que la troponina A va a estar en más relación con respecto al filamento de actina, la troponina I va a estar ay no, perdón, la troponina A es lo que yo la conozco como la troponina T. Ya, pero bueno, me confundí por las ediciones, ¿ok? Pero voy a repetir. Existen tres troponinas, la I, la T y la C. La troponina I es la que tiene gran afinidad a la troponina de la actina, es decir, va a estar anclada a la actina. La troponina T va a estar anclada a la troponina a la tropomiosina, por eso es T, la T de tropomiosina. Y la troponina C es la que va a tener relación con el calcio. Vamos a ver un video en el que se pueda entender mejor eso, pero lo que yo quiero que entiendan es que la troponina C es la que va a receptar el calcio al momento que existe una contracción muscular. Entonces, cuando la troponina C recepta el calcio, le va a avisar a la troponina I, que está en la actina, de que ya tiene calcio. Entonces, yo me lo aprendí así, la I de inhibir, ¿ok? Entonces, como la C ya le mandó el mensaje a la I, que ya hay calcio, ahora la I va a mandar el mensaje que inhiba. ¿A qué tienes que inhibir? A la tropomiosina. Entonces, ese mensaje de la troponina I lo envía a la troponina T. Y la troponina T, que está con relación a la tropomiosina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que, gracias al calcio y gracias a ese sinfín de actos, la tropomiosina deje libre los canales de sitio de unión. ¿Ok? Porque, en otras palabras, mueve la tropomiosina para que los sitios de unión queden libres y una vez que queden libres, ¿qué va a ocasionar? Que las cabezas de miosina puedan unirse a estos sitios de unión de la actina. Vamos de nuevo a hablar de esto para entender mejor y vamos a ver un video donde se puede entender mil veces mejor esto. Pero en otras palabras, tenemos tres troponinas, la C, la T y la I. La C recepta el calcio, la I inhibe lo que tiene que inhibir, al inhibidor, en otras palabras, la tropomiosina. Le avisa a la troponina I, oye, ya tengo calcio. Le avisa a la troponina T,
deja libre los sitios de unión. Entonces la troponina T le dice a la tropomiosina, oye, loco, muévete porque tiene que haber una contracción. Entonces la tropomiosina deja libres los canales de calcio. Ahorita lo que quiero que entiendan es que existen las tres troponinas, la tropomiosina y los canales y los filamentos de actina correspondientes a la estructura de actina. Vamos a ver una animación en la cual, créanme lo que se va a entender mil veces mejor lo que acabo de decir, pero ahorita lo que quiero que entiendan o sepan es que cómo se compone el filamento de actina y cómo se compone el filamento de miosina, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a eso, si no quedó claro lo de las tropomiosinas y las troponinas, vamos a ver el video para que quede mejor claro, ¿ok? Pero, al mismo tiempo, quedó claro lo que es cómo se compone la miosina y cómo se compone la actina. ¿Eso quedó claro? ¿O no quedó claro eso? Ok, dicen que sí quedó claro. Ok, listo. Ahora, vamos a ver el video mejor. A ver si carga. Ya, porque le iba a explicar con esta imagen del mismo gaito, pero mucha, tendríamos que usar mucha imaginación y no se entendería nada. Así que, a ver, y sub el video, pues. Bueno, ya fue. Vamos a abrir acá. No pasa nada. Se llama sarcómero. Entonces, aquí voy empezando a seguir como que una especie de resumen de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Este es el músculo, ¿ok? Voy a ponerlo así como para que sea en pantalla larga. Cada contracción muscular, ahí vemos la fibra muscular, ¿ok? Se va entrando a lo que es el sarcómero, ¿ok? Bueno, como tal le tenemos todos los miofibrillos. Ahora sí, la miofibrilla se compone por sarcómeros, la cual le va a tener sus bandas, ¿no? Ahí vemos las bandas. La banda A, acuérdense que la banda I es el segmento donde solo se ve actina, la banda A es donde está predispuesto la actina con la miosina. Entonces, aquí lo que te explica es que cuando ocurre la contracción muscular se libera el calcio. Miren cómo cuando ocurre la contracción el sarcómero se acorta, ¿ya? Ahora, aquí te explica más o menos cómo es la contracción. Entonces, vamos a hacer un poquito más esto para poder poner pausa. Entonces, ahí está contrayendo el músculo. ¿Qué es lo que pasa? El músculo, los sarcómeros se atraen hacia la línea M para cortarse la longitud del sarcómero y así ocurre la contracción. Entonces, vamos a ver esto. Abajo tenemos, chamadre, no pasó nada. No me enojé. Vamos a seguir acá. XG. Lo siento, no tengo YouTube Premium. Oye, y por eso que me gusta poner el video en Canva, pero no sé por qué no. Bueno, ya, vamos a seguir acá. Disculpen, chicos. Ahora sí, estamos con el sarcómero, ¿no? Llegan los canales de calcio. Todos esos son los iones de calcio. Acuérdense, ¿de dónde se liberaban los canales de calcio? Del sarcoplasma, del retículo sarcoplásmico. Esa abuela conozco, grande Eric. Ya. Los re- el retículo sarcoplásmico libera el calcio, ¿no? Entonces, miren, ahí están los iones de calcio y van a actuar con las troponinas. Miren, tenemos la troponina, ¿no? ¿De qué se componía la troponina? De la C, de la T, de la I. ¿Cuál es la troponina que va a agarrar el calcio? La C. Entonces, miren, ahí la troponina C agarra el calcio. Entonces, la troponina C agarra el calcio y le avisa a la I que ya tenemos calcio, tienes que hacer tu acción. Entonces, la I le avisa a la T. Y miren lo que hace la troponina T. Miren, miren, miren qué es lo que va a hacer. Hace que la tropomiosina B se mueva. Chamadre. Perdón, perdón. Entonces, la troponina, el calcio la recepta, la troponina C, la troponina I y la I, la T hacen un su efecto. La troponina T hace que se mueva, hace que se mueva. Y miren, ¿ve? Boom, se movió. ¿Qué pasa con los filamentos de actina? Donde dice binding sites, los sitios activos, para que ahí se una a las cabezas de miosina. Entonces las deja libres. En otras palabras, cuando uno estudia la función de la tropomiosina, el libro te indica que tiene un factor inhibidor. ¿Inhibe qué? Inhibe la contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que hace la troponina T? Inhibe lo inhibido. Entonces, si tú inhibes lo que inhibe, ¿qué es lo que vas a ocasionar? Negativo con negativo, positivo. Inhibes lo que inhibes, ocasionas la contracción muscular. Entonces, la troponina C
adquiere el calcio, como vemos ahí, le avisa la troponina ahí, la troponina ahí inhibe lo que inhibe, la troponina ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Mueve la tropomicina, dejando libres los sitios de unión. Esos sitios de unión hace ¿qué cosa? Que la cabeza de miocina se logre unir con esos sitios de unión. ¿Ok? Como vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cabeza de miocina se une y al momento en el que la cabeza de miocina se une con el sitio activo, inicia lo que es la teoría de cremallera. Upa, ahí me está escribiendo. Ya listo. Inicia lo que se denomina la teoría de la cremallera. Ustedes saben lo que es la cremallera. La cremallera es el cierre, ¿no? Entonces, prácticamente como si fuera un cierre, ¿no? El cierre tú lo puedes mover longitudinalmente, arriba o abajo. Esa es la teoría de la cremallera, cuando la cabeza de la miocina se adquiere o se adhiere a lo que es el sitio de unión de la actina. Entonces, ahí tenemos lo que es la teoría de cremallera y hay algo importante. ¿Ve? El ATP se va a unir a la cabeza de la miocina, ¿ok? Y a lo que se une el ATP a la cabeza de miocina, se, se desfosforila ¿en qué? En ADP, en adenosín difosfato y en una molécula de fosfato inorgánico o de fósforo inorgánico, ¿ok? Sigamos en el video y eso hace que la cabeza baje, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, teóricamente esa es la contracción muscular. Ahora, vamos a ver cómo es que aquí tenemos el Closed Bridge Cycle, es decir, la teoría del puente cruzado o la teoría de la cremallera. Vamos a ver cómo como tal, o sea, cómo tal, cómo es el movimiento que hace la cabeza de miocina para que ocurra la contracción. Porque hasta ahora hemos estudiado qué es lo que hace la actina con respecto a la contracción, pero ahora estudiamos qué es lo que hace la miocina. ¿Ok? El cross bridge formation, es decir, la teoría de la cremallera, el puente cruzado, pasa a eso. Y miren, espérense ahí, dejen que haga el golpe de potencia. Se une, hace la teoría de cremallera. Paso 2, el golpe de poder. ¿Ok? Se libera el ATP y eso hace que, pum, la fibra muscular haga el movimiento hacia la línea M. Gracias a la liberación del ATP. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Para que para que se inhiba, para que se saque esta teoría de lo que es la teoría de cremallera o el puente cruzado, se une una molécula ATP a la cabeza de la miocina, se vuelve a unir la molécula ATP y esta se desfosforila, ¿ok? ¿Cómo se desfosforila? Gracias a que se convierte en ADP y en lo que es la molécula de fosfato libre. Y así la cabeza de nuevo vuelve a bajar, ¿ok? En otras palabras, ¿cuántas moléculas ATP necesitamos para la contracción muscular? Dos. Una que te ayude a hacer el golpe y otra que te ayude a relajar. La del golpe es la del ATP. La otra molécula ATP, ¿para qué va a servir? Para que se desfosforile en ADP y ese ADP es la que hace que la cabeza baje, ¿ok? Y vuelve de nuevo el ciclo. Está la cabeza abajo, vuelve el ATP, sube, se une, hace el golpe de poder, vuelve el otro ATP, se une de nuevo la cabeza, se la desfosforila y la cabeza baja. Mientras que al mismo tiempo, a nivel de lo que es la actina, a través del calcio, deja las zonas libres para que ocurra la contracción muscular. ¿Ok? Y así va pasando a cada rato. ¿Sí ven? El ATP, el ADP, contracción, pum, y eso desencadena que se mueva a cada rato el filamento, el sarcómero, ¿para qué? Para que ocurra la contracción. ¿Ok? Y eso hace que se vuelva más pequeño y más grande. A grosso modo, ¿cómo se hace la contracción? Si lo queremos hablar a grosso modo. Llega el calcio, se une a la troponina, deja libre el sitio de unión al mismo tiempo. A nivel de la cabeza, la ATP se une a la cabeza, al sitio de unión al sitio de unión de la cabeza de miocina, ATP. El ATP sube, hace el golpe de poder, vuelve a unirse a otro ATP, lo transforman el ATP a ADP, adenosindifosfato, de tirifosfato a difosfato, baja la cabeza, el músculo se relaja. Al mismo tiempo, ¿qué pasa en la actina? Se le saca el calcio y vuelve a ocultar los sitios de unión. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la contracción muscular. ¿Ok? A través de este video. No sé, chicos, si quedó claro o tienen alguna pregunta. Pero creo que... Ah, bueno, miren, aquí esto no me he dado cuenta ya, pero miren. Y aquí te habla cómo ocurre la relajación muscular. Miren. La cabeza de miocina se queda ahora abajo
¿Qué es lo que pasa? Sacas el calcio y como sacas el calcio, la tropamiosina vuelve a su lugar de origen, tapando los sitios de unión. ¿Ok? Y así el músculo se queda ya relajadito. ¿Ok? Y prácticamente eso es contracción muscular esquelética. ¿Ok? Hay muchos más datos que para mí me parecen irrelevantes del Guyton, pero bueno. ¿Ok? Igualmente sirve. ¿Ya? Con eso es contracción muscular, o sea, ahí se acabó la contracción muscular. Pero tenemos que estudiar cómo el calcio es liberado, que eso es transmisión neuromuscular, pero bueno, igual les pregunto, chicos, ¿quedó claro contracción muscular o tienen alguna pregunta? Yo entiendo que puede ser que muchas de las cosas que dije no las dije tan técnicamente como dice Guyton, pero lo hago con el afán de que ustedes puedan entender cómo se contrae, hago con el afán de que ustedes puedan entender qué proteínas se usan, cómo la usan, cómo puedan tener como que un espacio, algo bien espaciado, para que cuando lean el Guyton ya no lean solamente puras palabras, sino es que entiendan, ah, ok, esta es la troponina, ah, ¿qué es la troponina? Ah, cierto, que la troponina era la encargada de que se mueva la tropamiosina para que quede en los sitios no libres. Ah, ¿y qué es la de puente cruzado y todo, etcétera, 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 etcétera? ¿Ok? ¿Me explico? Este, ¿qué más? Bueno, eso es con respecto a lo que es la, eso con respecto a lo que es la contracción muscular, ¿ok? ¿Alguna pregunta al respecto de la contracción muscular? Oh, todo claro. Sí, todo claro. Ok, chicos, ahora es donde entra la pregunta. ¿Qué iba a decir? Ya, que es donde entra la siguiente pregunta. ¿Todo bien para hablar de transmisión neuromuscular o están mentalmente cansados? Pregunta muy seria, porque la transmisión neuromuscular igual sigue un poquito más extensa. Una Ya, porque consulta, aquí, perdón. sí. ¿Vas a dar lo que es contracción isométrica, isotónica, espasmos? Cierto, no hice las diapos de eso, pero bueno, le voy a explicar a grosso modo, y si no, mañana les explico. Ya, a ver, hablemos un poco de contracción isotónica, isovolumétrica. El Guyton te mete muchas cosas que la verdad es que las veo totalmente irrelevantes, pero en otras palabras, hay una gran diferencia, hay dos tipos de contracciones, ¿ya? La isotónica y la isovolumétrica, o la isométrica también denominada. La contracción isotónica es la contracción normal, o sea, la que prácticamente todo el mundo hace, cuando se acorta lo que es la fibra muscular del sarcómero y eso ayuda a lo que es la contracción. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿ok? Y levanta un peso, tú contraes el músculo, haciendo que las fibras musculares se reduzcan, ¿ok? Ya, entonces, un curl de bíceps, tú haces que la fibra muscular reduzca su longitud, pero se contrae. Y a lo que relaja, amplía la longitud, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la contracción con la isotónica y con la isovolumétrica? La isovolumétrica también se contrae y relaja, pero la contracción isovolumétrica no acorta la longitud del músculo. La contracción isovolumétrica es la misma longitud, solo que aumenta la tensión. Quiero que lo vean como, por ejemplo, cuando alguien ha cargado las bolsas del súper, totalmente cargadas, ¿ya? Esa contracción, ¿qué es la ventaja de esa contracción? Que no acorta, sino es que solamente aumenta el tono muscular. ¿A través de cómo? A través de la tensión. Entonces, cuando tú tienes las compras y están muy pesadas, es verdad, tú no estás contrayendo el músculo, tú no estás, perdón, tú sí estás contrayendo el músculo, pero no estás acortando la distancia de los sarcómeros, tú lo estás aumentando por medio de tensión. Es más, la mayoría de fisioterapeutas, cuando alguien se lesiona un músculo, se lo rompe, hay un desgarro, ¿cómo trabajan el músculo? A través de contracción isotónicas, a través de
tensiones. ¿Por qué? Porque así tú evitas que el músculo se vuelva a desgarrar o se termine dañando porque ya no acortas la fibra muscular. Porque no acortas la fibra muscular. La otra la largas. ¿Ok? Esa es una gran diferencia entre la contracción isotónica y la contracción isovolumétrica. ¿Ok? Ahora, con respecto a los espasmos, bueno, los espasmos, este, cuando existen muchas contracciones musculares, tenemos que entender algo, las contracciones musculares están dadas por estímulos eléctricos, pero no todos los estímulos eléctricos nosotros la vamos a poder controlar, por así decirlo, ya, debido a que muchas veces el estrés, cambios metabólicos o al mismo tiempo, ciertas circunstancias van a ocasionar que se generen estímulos eléctricos involuntarios y cortos, los cuales esos estímulos involuntarios y cortos van a ir hacia los músculos y van a emitir una contracción como que si tú lo estuvieras haciendo. A eso se denomina espasmos musculares. Los espasmos musculares son prácticamente transmisiones nerviosas involuntarias cortas de pequeña fracción de tiempo, los cuales van a estimular al músculo para que ocurra una contracción totalmente breve, en fracción de segundos. Por ejemplo, ustedes no sé si han pasado que están estudiando o están muy nerviosos, o están muy estresados y de la nada el párpado le empieza a contraer o a veces los dedos, las manos se le empiezan a temblar. Son espasmos musculares, son contracciones. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está ligado a muchas cosas. Por ejemplo, entonces el estrés puede ocasionar espasmos musculares, puede generar transmisiones neuromusculares involuntarias que son por poco tiempo, pero a la final son contracciones. Esos son los espasmos. Entonces, eso con respecto a lo que es la contracción isovolumétrica, isotónica y al mismo tiempo espasmos musculares. ¿Ok? No sé quién me lo preguntó, pero no sé si está todo claro. Sí, sí, ¿Sí? todo claro, gracias. Ok, ya me di cuenta que es mía. Hola, mía, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ahora sí, chicos, ¿quieren ver transmisión neuromuscular o están cansaditos? Les pregunto nomás. Que con eso acabamos con tracción muscular ya. Pero les pregunto, ¿quieren ver transmisión neuromuscular o están cansaditos? Yo digo que sí, veamos, porfa, que puede.
Perdón, chicos, me fui a comer algo. Perdón, fue a tomar agua, algo. Ahora sí, ya vuelvo al tema. Bueno, escuché que dijeron transmisión neuromuscular. Voy a decir transmisión neuromuscular, un solo dolor, así que vamos a transmisión neuromuscular, ¿ok? Ay, señora. ¿Sí están aquí por si acaso? ¿Siguen vivos? Sí, sí, Sí. sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, sí. Sí. Ok, listo, ahora. La transmisión neuromuscular va. Espérense, voy a ver si puedo aquí coger. Y esto sí, descargarlo en PDF. Para poder aquí hacer apuntes, pero aquí sí no tengo ningún video, aquí sí ya no importa. Entonces, bacán, bello. Por aquí sí pueden, por aquí sí poder tacharle, dibujarles y todo para que puedan entender. Porque el contracción muscular no podía porque tenía ese video. Ya, aquí sí voy a poder hacer eso. Entonces déjenme que se descargue para poder ponerle algún notes. Bueno, mientras tanto voy a hacer una pequeña generalidad. La transmisión neuromuscular, como su mismo nombre lo dice, es el punto en el cual se transmite un estímulo a nivel nervioso a lo que es el músculo. Existen diferentes tipos de transmisiones nerviosas o de sinapsis. Sinapsis no es nada más que la unión de estructuras nerviosas o estructuras a través de nervios y otra estructura para ejercer funciones. Una de esas son la transmisión neuromuscular, que como su mismo nombre lo dice, va a venir del sistema nervioso directamente al músculo. Transmisión neuromuscular. Ok, entonces vámonos acá abajo y se darán cuenta que la transmisión neuromuscular va a estar compuesta por un sistema nervioso, ok, y músculo. Aquí tenemos lo que es el nervio y aquí tenemos lo que es la fibra muscular. Acuérdense que entonces, ¿qué cosa es la miofibrilla? ¿No? O sea, fibra muscular compuesta por miofibrillas. Entonces hacemos un suma a esto y vemos el botón sináptico, que es lo que vamos a estudiar mismito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dirige el estímulo nervioso? De una fibra nerviosa mielinizada, es decir, de un nervio mielinizado hacia la fibra muscular esquelética. Transmisión neuromuscular, neuronervioso, músculo de músculo. Se compone de terminal nervioso, hendidura sináptica y crestas postsinápticas y de membrana muscular. ¿Qué quieres decir con todo lo que estabas hablando, Carlos? Que la terminal sináptica o el terminal nervioso o hendidura sináptica es esto. Este es el terminal nervioso, ¿no? El terminal nervioso es terminal nervioso. La terminación nerviosa del nervio. Suena estúpido, pero es eso, literalmente. Y entonces aquí tenemos la terminal nerviosa, la cual aquí tenemos al músculo. Esta es la fibra muscular. Existe un espacio a lo cual se denomina hendidura sináptica. Y el músculo forma crestas que están aquí que se denomina postsináptica. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, Carlos, ¿a qué hace referencia presináptica? Hace referencia a lo que está antes de la unión. Es decir, ¿qué es lo que está antes de la unión? El nervio. Entonces, cuando nosotros estudiamos terminal presináptica, ¿a qué vamos a hacer referencia? Al nervio. Ahora, el músculo postsináptico, entonces, el terminal postsináptico es esto. Esto. Ya. Ahora, el terminal postsináptico es el músculo. ¿Por qué? Porque lo que está después de la sinapsis. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero para entender esto. ¿Ok? ¿Qué es lo presináptico? ¿Qué es lo postsináptico? ¿Y qué es la hendidura sináptica? ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Está todo claro o tienen alguna pregunta? Perdón, ¿qué era hendidura sináptica? Mande, sí, disculpa. No, no, no te escuché bien. Solo te escuché sináptica, disculpa. ¿Qué era hendidura sináptica? Ya, la hendidura sináptica es el espacio que está entre la terminal presináptica y la terminal postsináptica. ¿Qué era la terminal presináptica? ¿Qué era lo Eh, presináptico? el nervio directamente, Exacto. ¿Y qué era lo postsináptico? el músculo.
Entonces es un espacio que va a estar entre el nervio y el músculo, ¿ya? Ya. Disculpa, gracias. Ah, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ok, listo. Ahora estudiamos más cositas. ¿Qué te dice el libro? Las células de Schwann permiten la conducción más efectiva del impulso nervioso. ¿Qué son las células de Schwann? Son células que van a estar cubriendo el terminal sináptico, que las células de Schwann van a ser pequeñas células que van a estar cubriendo las fibras nerviosas y van a ayudar que el impulso nervioso viaje a través unidireccional y a través de o sea, literalmente uniformemente. ¿Ok? Eso tiene un poco de relación con el potencial de acción, pero hasta ahora solamente como términos estructurales. Es como que estamos hablando de la función de la fibra actina, cómo se compone la fibra actina, cómo se compone la fibra miocina. O sea, hasta ahora estamos generalidades de lo que es las características de lo que es el terminal sináptico y la transmisión neuromuscular. ¿Ok? Ahora, esta es la terminal sináptica, esta es la terminal presináptica, ¿no? Y dentro de esta terminal presináptica vamos a encontrar vesículas, que son estas bolitas llenas de una hormona, de un neurotransmisor, ¿ok? Denominadas vesículas sinápticas. Cada una de estas bolitas, estas vesículas, almacenan entre 5 a 10.000 moléculas de ACH, es decir, de acetilcolina. Aquí ustedes van a entender ese párrafo que te explicaba el Guyton al comienzo de contracción muscular, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen de la acetilcolina, ustedes tienen que acordarse de que ¿dónde está? Está ubicada en el terminal presináptico. Si está ubicado en el terminal presináptico, ¿en qué parte va a estar ubicada la acetilcolina? Entonces, en otras palabras. Las vesículas. Exacto, ya. Pero las vesículas, ¿en qué parte estaban? O sea, ¿en dónde estaban? Presináptica, en la porción presináptica. Exacto. ¿Y el presináptico qué es? Nervio. El nervio, exacto. En otras palabras, la acetilcolina va a estar ubicada en las ramas terminales del nervio. En otras palabras, la terminal presináptica. Perfecto, Santiago, y perfecto, Ceci. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la terminal postsináptica? En la terminal postsináptica, específicamente en esas crestas, vamos a encontrar receptores. Estos receptores son los receptores de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque obviamente, si en la terminal presináptica vas a liberar acetilcolina, tú necesitas receptores que interactúen con esa acetilcolina. Es como que tú estuvieras mandando una llave, tú necesitas cerraduras para esas llaves. A estos receptores se les denomina receptores colinérgicos. Cuando ustedes escuchen receptores colinérgicos, Carlos, ¿qué son los receptores colinérgicos? Ah, ya. Los receptores colinérgicos son los receptores de la acetilcolina. ¿Ok? Los receptores de la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la terminal postsináptica, en esas crestas? Vamos a encontrar receptores colinérgicos. Seguimos acá. Almacenamiento de la zona activa de reserva. Bueno, ya esto es algo que lo voy a explicar después, pero no tiene mucha importancia. El calcio se acumula en las crestas presinápticas, ya voy a explicar esto, y el sodio en pliegues subneurales, que también ya voy a explicar esto, que esto es otra cosa más que ahorita no lo voy a nombrar tanto porque después se enredan un poco más, ¿ok? Ahora sí, ya sabiendo las generalidades, ¿no? Que dónde se encuentra dónde se encuentran bueno, aquí tenemos una imagen más bonita, ya. Terminal presináptica, aquí están las vesículas llenas de, ¿qué? Llenas de acetilcolina. Aquí tenemos la terminal postsináptica llena de los receptores de acetilcolina. ¿Ok? Que son los receptores colinérgicos. Ya sabiendo esto, vámonos acá abajo sobre la transmisión neuromuscular. Y ojo, esto es algo que el Guyton no te lo explica así, pero me gustó, cuando estaba en primer ciclo, me tocó exponerlo, explicarlo en esta forma, que se divide en tres etapas, cuando en realidad el Guyton te explica la etapa de despolarización y la degradación, nada más, pero a mí me gusta explicarlo así para que ustedes entiendan. ¿Ok? La transmisión neuromuscular se divide en tres etapas: en la síntesis y secreción de la acetilcolina, la despolarización de la célula postsináptica, en otras palabras, el músculo esquelético, y la degradación de la acetilcolina. ¿Ok? Entonces, en lo que es la síntesis y secreción, vamos a estudiar cómo se compone la acetilcolina, porque tú tienes que expulsar la acetilcolina, pero tienes que saber cómo la expulsas, pues. Explico, o sea, tú no puedes coger y simplemente decir, ah, esta acetilcolina pum sale. No, tienes que entender cómo se forma la acetilcolina. Entonces,
La acetilcolina va a darse o va a estar conformada por dos compuestos, por su grupo acetil y por su grupo colina. ¿Ok? La acetilcoenzima A va a estar, la acetilcoenzima A va a ser producida por la terminal presináptica. Es decir, que esa porción del acetil va a ser compuesta o va a ser elaborada en el nervio. Y el grupo colina va a ser transportada hacia el interior del nervio. Es decir, la colina va a ser importada, ya va a ser sacada, va a ser metida a la célula neuronal del espacio de afuera hacia adentro. Como vemos en la imagen, miren, la acetilcoenzima A está aquí, la colina está acá, la colina tú la metes adentro de la célula, ¿ok? Y tú como el acetilcoenzima A y la colina formas acetilcolina o ACH gracias a esta proteína que le encantan preguntar. ¿Cuál es la enzima que forma la acetilcolina? La colina acetiltransferasa o la acetilcolina transferasa, también se le puede nominar. Pero a mí me la enseñaron como la colina acetiltransferasa, a otros la enseñaron como acetilcoenzima transferasa o acetilcotransferasa, ¿ok? Pero a mí me la enseñaron como colina acetiltransferasa, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer la colina acetiltransferasa? Va a separar la acetil de coenzima A en coenzima A y acetil y va a unir la acetil con la colina, formando acetilcolina. Suena como un juego de palabras, pero en otras cosas, ¿qué es lo que hace? Hace que la acetilcoenzima A y que la colina las una, uniéndolas en acetilcolina. ¿Quién la hace? La acetilcolina transferasa o la colina acetiltransferasa. ¿Ok? Esa enzima hace que se una ambos formatos. ¿Ok? Y cómo tú metes la colina adentro de lo que es la célula presináptica, la metes gracias a transportadores de sodio. ¿Ok? El sodio entra y metes a la colina. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? O sea, ¿quedó claro cómo se forma la acetilcolina? Sí, Ok, ahora, para entender todo esto tenemos que ver la potencial de acción. Chicos, ¿qué es el potencial de acción? ¿Cómo se despolarizaba el potencial de acción? ¿Cómo ocurre el potencial de acción? ¿Qué es lo que primero tenía que pasar sí o sí para que ocurra un potencial de acción? ¿Recuerdan? tenía que ingresar sodio dentro de la célula. Ya, antes de eso, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el estímulo inicial para que inicie lo que era la despolarización? Vamos, chicos, vamos, ustedes pueden. El potencial de acción. Está bien, ocurre una despolarización porque se ven los canales de sodio, pero para que ocurra eso tenía que haber pasado antes algo. Algo tenía que activar a los canales de sodio para que ocurra eso. ¿Alguien se acuerda? Ahí está escribiendo Terranova. No sé quién es Terranova, pero está escribiendo Terranova. Uh, ya dio sueñito, pero ya falta poquito. Mentira, no falta poco. A ver, voy a esperar a que dice Terranova. Pasar por el umbral. Exacto, tenía que pasar por ese umbral, ok. Pero antes del umbral, ¿qué pasaba? Están olvidando algo fundamental. Antes del umbral pasaba algo. El estímulo. ¿De qué era el estímulo? Venía un impulso eléctrico
El impulso eléctrico estimulaba los canales de sodio para que ocurra la despolarización. Ahí tiene que pasar el umbral. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Ocurre un potencial de acción. ¿Qué es lo primero que ocurre? Viene el impulso eléctrico. El impulso eléctrico activa los canales de sodio por voltaje. Eso hace que entre el sodio y la célula se despolarice. A lo que la célula se despolariza, o sea, cuando entra el sodio, aparte de que entre el sodio para despolarizar la célula, ¿qué hace? El sodio entra con la colina a través de las células, a través del cotransportador sodio-colina. Entonces, pasa todo al mismo tiempo. Ocurre una descarga eléctrica, se abre el canal de sodio, entra el sodio con la colina, el sodio despolariza la célula, a lo que la célula es despolarizada, los canales de calcio se abren y deja entrar el calcio. El calcio va a ocasionar que se libere las vesículas sinápticas, se libere su transmisor, que es la acetilcolina. ¿Ok? Algo importantísimo. Aquí estamos estudiando ahora la liberación. Toda, y eso lo van a aprender hasta para tercer ciclo, cuando venga el doctor Ferretti. Escúchenme, toda liberación de un neurotransmisor, toda la liberación de neurotransmisor tiene que entrar calcio para que se pueda liberar el neurotransmisor. El calcio es el que lo libera, el calcio es el que dispara ese neurotransmisor hacia el espacio presináptico, hacia la hendidura sináptica, perdón. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo ocurre la liberación de la acetilcolina? Viene el impulso eléctrico, abre los canales de calcio, el sodio entra, perdón, abre los canales de sodio, el sodio entra, despolariza la célula despolarizada abre los canales de calcio, el calcio entra y el calcio hace ¿qué cosa? Que las vesículas liberen la acetilcolina. Así tú liberas la acetilcolina. Claramente, tú ya tienes que tener formada aquí la acetilcolina, ¿no? ¿Cómo se forma? A través de la acetilcolina transferasa. La acetilcoenzima con la colina la juntan en acetilcolina y la meten en las vesículas. ¿Ok? Ahí entra el calcio y libera las vesículas hacia acá, ocasionando que ya tengamos colina en todo este espacio, denominada hendidura sináptica. ¿Ok? Así se libera la colina, así se libera la acetilcolina hacia los receptores. ¿Quedó claro eso? ¿O tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda o algo? ¿O quedó claro eso? ¿O quieren que repita eso? Dije Santiago que quedó claro. Los demás chicos, ¿quedó claro? ¿O alguna pregunta? Dice Ana que quedó claro. Me preocupa no ver el pulgar de Ceci ahí. Ángel dice también que se quedó claro. Terranova que no sé cómo se llame, pero es Terranova dice que todo claro. Ceci, ¿todo claro? ¿O te quedaste dormida, Ceci? No, no, perdón, me quedé pensando, tengo una duda cuando ya dijiste que el sodio pasa con la colina, ya se Ajá. despolariza, em, y ahí me quedé. Cuando la célula ya está despolarizada, entra el calcio, pero ¿por dónde entra el Ajá. calcio ahí? El calcio entra por otros canales. Mira, acá está el canal de calcio. Entonces, sí o sí la Ok, célula se despolariza. ¿Ok? ¿Qué ok, ocurre con la célula cuando se despolariza? Cambia de voltaje, ¿no? ujú. Entonces, ese cambio de voltaje hace que ahora los canales de calcio se abran, haciendo que el calcio entre. Y el calcio está afuera siempre. O sea, Exacto, el calcio está afuera, el calcio siempre está afuera, en la sangre. Entra el calcio. El ya. calcio entra y eso hace que el calcio adentro desencadene cambios en las vesículas que hacen que ya sean liberadas toda la acetilcolina. En otras palabras, si el calcio nunca entra, la acetilcolina nunca entra, nunca actúa. Por eso acá las personas que tienen hipocalcemia, tienen poco calcio, aparte de tener enfermedades óseas, también vas a tener enfermedades musculares como hipotonía, como pérdida al momento de la contracción, contracciones débiles. Y es también por eso que las personas que tienen hipercalcemia están predominantes a tener espasmos musculares. ¿Por qué? Porque tienes tanto calcio que la célula va, que el mismo cuerpo humano va a decir,
tengo mucho calcio en la sangre, ¿qué hago? Empiezo a meterlas en todas las células. Entonces tú coges y metes calcio a estas células. Si tú metes calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Libera la acetilcolina. Ya se darán cuenta que la acetilcolina va a ser muy importante para la contracción muscular. Entonces, por eso que las personas que tienen hipercalcemia también tienen muchas contracciones musculares, muchos espasmos musculares. ¿Ok? Ceci, ¿quedó claro lo de la parte del que entra el calcio? ¿Sí? Ujú. Sí, sí, clarísimo. Sí. Ok, listo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Bueno, los chicos me han dicho que todo claro, creo, así que vamos a seguir para que no se me duerman. Ahora vamos con la segunda parte, que es la despolarización de la célula postsináptica. Cuando hablamos de célula postsináptica, ¿de qué célula estamos hablando? Ya directamente de la muscular. Exacto, de la muscular, perfecto, Santiago. La célula postsináptica va a tener receptores de la acetilcolina, que son receptores los cuales van a ser activados por ligandos. Están compuestas por una cabeza, o sea, están compuestas por una cabeza alfa, no, perdón, dos cabezas alfa, una beta, una gamma y una epsilon, ¿ok? En la cual en los bebés el epsilon va a estar, o sea, el epsilon va a estar en el adulto y en los fetos o niños va a ser una cabeza gamma. Estas son las cabezas. Los receptores van a estar compuestas por 5 cabezas. Que esto es un pedo con respecto al Galton, en serio, no sé por qué Galton lo nombra. Importancia, ninguna. Pero bueno, molecularmente así se compone la estructura de los receptores. No creo que se lo tomen, pero por si acaso. ¿Cómo se componen molecularmente los receptores? Dos cabezas alfa, una beta, una gamma, que es esta, y una epsilon, ¿no? En un bebé, en un feto niño, en vez de tener epsilon, va a tener otra gamma. Entonces va a tener aquí como otra G. ¿Ok? Pero bueno, ya eso con respecto a lo que es la molécula del receptor. Para mí es un pedo por gusto, pero bueno. Lo importante es que fijémonos en las cabezas alfa. Las cabezas alfa va a tener un sitio de unión de acetilcolina. Para que estos conductos se abran, tú necesitas sí o sí dos moléculas de acetilcolina. Y como ya estudiamos que las vesículas liberan entre 5.000 a 10.000 moléculas, no pasa nada, ¿no? O sea, vas a tener moléculas de sobras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se libera gracias al calcio, la acetilcolina, y esta acetilcolina va a hacer que interactúe con estos canales. Al momento que la acetilcolina se pone en las cabezas alfa, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que los canales se abran. Y estos canales son canales de sodio. ¿Qué va a hacer el sodio dentro de la célula? ¿Qué hace el sodio dentro de la célula? ¿Qué pasa cuando el sodio entra? ¿Qué va a generar? ¿La despolariza? Un cambio de vuelta. Exacto, un cambio de voltaje perfecto de Santiago y la respuesta más correcta la despolariza. Perfecto, Ceci. Entonces, entre el sodio y despolariza la fibra muscular, por eso se denomina despolarización postsináptica, ¿ok? Despolariza la célula postsináptica, ¿ok? ¿Cómo lo hace? La acetilcolina se mete en las cabezas alfa, abre los canales de sodio y hace que el sodio entre dentro del músculo, la despolariza. Entonces, ahora ahí ya van cogiendo como que un chance todo lo que te decía el Gayton al comienzo, ¿no? De toda la transmisión neuromuscular, que primero se potencial de acción viaja a través de la célula nerviosa, después eso hace que se expulse acetilcolina, la acetilcolina va a hacer que se unan los receptores del músculo, la célula postsináptica, activa los receptores de la célula postsináptica, deja entrar sodio y el sodio despolariza la fibra muscular. ¿Ok? Y ahora, hasta ahora, en otras palabras, es esto. ¿Ok? Ahora, esto es el músculo, ¿ok? Aquí tenemos una imagen más bonita. Miren cómo aquí tenemos la célula presináptica, se libera la acetilcolina está aquí, los receptores colinérgicos adquieren la acetilcolina, mandan el estímulo. ¿Qué es lo que hace la acetilcolina? Hace que se abran los canales de sodio. El sodio entra dentro de la célula muscular y despolariza la célula muscular. Entonces, aquí donde va a pasar algo. Ocurre el potencial de acción, ¿no?
Y ese cambio de voltaje, gracias al sodio que entra en la fibra muscular, va a haber un receptor que lo va a captar. Este receptor se encuentra alrededor de los túbulos T. ¿Qué son los túbulos T? Son túbulos transversos que se encuentran en los músculos, que no se ven microscópicamente, microscopía óptica no se ven. Pero para que entiendan, tienen relación con con el retículo sarcoplásmico. ¿Qué era el retículo sarcoplásmico? Era ese almacén de calcio que se encontraba entre cada sarcómero, ¿no? Entonces, ese potencial de acción va a hacer que el músculo se despolarice y ese cambio de voltaje lo va a detectar un receptor en el músculo, que es el receptor de HP o el receptor de la dihidropiridona. Ok, aquí, dihidropiridona, dihidroprodina. Ah, hablo tontera, perdón. Dihidroprodina, no dihidropiridona. Ese es un fármaco, me confundí, pero bueno, sí tiene que ver aquí ese fármaco. Pero ese DHP, el receptor de dihidroprodina, va a detectar ese cambio de vuelta. Entonces, ocurre, el sodio entra, despolariza la célula muscular, el receptor de dihidroprodina dice, ah, ok, cambió, chamadre, tengo que hacer mi exposición. Bueno, ya, perdón, eh, capta ese cambio de señal, capta ese cambio de voltaje, el receptor de hidroproteína le dice a este receptor de aquí, que es un corcho, ñaño, hay sodio dentro del músculo, estamos despolarizados, tienes que cambiar, tienes que hacer tu acción. Entonces, el receptor de hidroproteína le dice a este receptor que está acoplado, que se denomina receptor de rianodina, que es como un corcho. Entonces, este corcho sale. Y como sale el corcho, libera el retículo sarcoplásmico el calcio, ocasionando que el calcio vaya hacia la fibra muscular, de ahí hace todo lo que hemos estudiado. El calcio se libera, va hacia lo que son las troponinas liberan la tropomiosina, aquí esta miosina se acopla, ejerce su golpe de potencia, su golpe de poder y se contrae el músculo. ¿Ok? Se dan cuenta, toda esta transmisión neuromuscular pasa primero antes que esto. Por eso yo digo que primero se estudia esto y después esto, para poder entenderlo, ¿no? Pero cuando nosotros estudiamos el calcio que activa las troponinas, ¿de dónde sale el calcio? De esto, de acá arriba. ¿Cómo se libera el calcio? Gracias al potencial o al cambio de voltaje que ocurre dentro del músculo. ¿Cómo ocurre ese cambio de voltaje? Gracias a la acetilcolina. ¿Y cómo se libera la acetilcolina? Gracias a la terminal presináptico, gracias al calcio y gracias a esto. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros terminamos la contracción muscular, la célula muscular se repolariza y vuelve a meter el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Es decir, en otras palabras, las trosponinas se quedan sin calcio porque vuelves a meterle calcio aquí adentro. ¿Ok? No sé si quedó claro. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, Ahora, sí, sí, dime, Ceci. que sí quedó claro. Ah, ya me entienden por qué digo que primero se tiene que estudiar transmisión neuromuscular y después potencia y después contracción muscular. Porque tú ya entendiendo estos, ya entiendes de dónde chota saca el músculo calcio. Porque el calcio no es que está ahí dando vueltas por el músculo libremente. Ah, sí, no, o sea, el calcio se libera simplemente cuando existe una despolarización del músculo. ¿Cómo se despolariza el músculo? Gracias a la transmisión neuromuscular. Ahora, ¿cómo se relaja el músculo? Porque yo les dije que tenía que cosa, tenía que repolarizarse eso. Tú dices, Carlos, ¿cómo se repolariza la célula muscular? Fácil, le quita la acetilcolina, porque si la acetilcolina es la que la despolariza, tienes que quitarle la acetilcolina para poder repolarizarla. ¿Cómo lo haces? A través de esta enzima, chicos, que siempre la toman, acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que degrada a la acetilcolina. Entonces aquí está la acetilcolina, le viene la acetilcolinesterasa y la degrada en dos, en acetato y en colina. ¿Qué pasa con la colina? La vuelvo a usar para la contracción. ¿Por qué? Porque la colina ingresaba a la célula a través de sodio, ¿no? ¿Y qué pasa con el acetato? El acetato pasa a lo que es la cadena rápida de la cadena rápida de hidrogeniones, la convierte en acetilcoenzima a través de metabolitos de lo que es la mitocondria para formar ATP. Eso es algo que se denomina ciclo de Krebs, que no lo van a estudiar ahorita, al menos que van con la doctora Tamara Biología, y ahí sí lo van a tener que estudiar.
Y ahí si quieren se lo puedo explicar yo a grosso modo a través de la canción de se condensa el acetil-CoA y oxalacetato, etcétera. Es más, miren, si ustedes escuchan el rap de Krebs, se condensa el acetil-CoA, es decir, la acetilcoenzima A oxalacetato, o sea, literalmente esto, o sea, esto literalmente, ¿ok? De ahí que viene la acetilcolina, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, gracias a la acetilcolina esterasa, tú rompes la acetilcolina que está en ese receptor, como ya no hay acetilcolina, ya dejas de meter sodio dentro de la célula se repolariza, metes el calcio dentro y dentro de la célula acá, ¿qué pasa? El calcio se va arriba, el calcio se va arriba, la troponina hace que la tropimiosina vuelva a ocultar los sitios activos de la actina y acá abajo ya la cabeza se relaja. Entonces, aquí, así es como ocurre la contracción y la transmisión neuromuscular. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿Quedó todo claro? Sí, no, no, sí, 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 quedó todo claro, sí. sí, todo claro. Ok, bueno, o sea, y aquí, bueno, no sé si ustedes se lo tomen, pero aquí son otras cosas, esto es otra cosa, son factores que modifican la transmisión neuromuscular, que bueno, esto ya es tema de otra cosa, no, bueno, que también primero a mí sí me lo tomaron, ¿no? Pero ahí tienes que entender que existen fármacos como la metacolina, el carbacol, la nicotina, los vapeadores, las personas que fuman, la nicotina tiene el mismo efecto que la acetilcolina. Cuando tú fumas, a veces puedes sentir hiperactivo o puedes causar espasmos musculares involuntarios. ¿Por qué? Porque la nicotina del tabaco y del vape genera espasmos porque tienen una misma efecto que la acetilcolina, la metacolina también, el carbacol también. Fármacos que estimulan la unión neuromuscular mediante la activación de la acetilcolinesterasa, esa es otra cosa. Neostigmina, fisostigmina, fluorofosfato de disopropilo, desactivan la acetilcolinesterasa. Si tú desactivas lo que inhibe la acetilcolina, ¿qué va a ocasionar? Que tenga más acetilcolina. Entonces estimulas a la contracción muscular. La neostigmina es algo que tú le das a los pacientes que tienen miastenia gravis, que es lo que vamos a estudiar acá abajo, que es un efecto autoinmune en el cual tenemos debilidad muscular, en el cual tenemos anticuerpos frente a la acetilcolina. Bueno, aquí está mal. Anticuerpos frente a los receptores de acetilcolina, es decir, que hay anticuerpos que destruyen a los receptores de acetilcolina y eso va a generar que sea más difícil la contracción muscular. O sea, esto es algo que no le va a meter mucha importancia porque a la final es algo que, bueno, o sea, a la final es algo clínico que no creo que les tomen a ustedes, pero bueno, X, ¿no? Y bueno, y con eso, chicos. Como dijo mi ex, eso fue todo. Este, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, lo último que les dije como tal, no creo que les tomen tanto, ¿no? Porque